Gloria a Dios. Pueden estar cómodos. Bueno, construir familia en el altar de Dios no es fácil, ¿cierto? No es fácil, pero sí es posible. Tiene unas dificultades y me gustaría en esta mañana compartirlas, señalarlas. Y si el Señor nos permite ver alguna de esas dificultades que están en el curso de esa construcción. Toda edificación, toda construcción exige un esfuerzo, exige sabiduría, como el sabio que edifica su casa, y construir familia no es fácil. Sinceramente tiene una serie de exigencias. Básicamente porque hay que fundamentar, hay que cimentar bien conforme a la idea de esa construcción, de su especialidad. También considerando en los tiempos en que estamos, tiempos no fáciles, tiempos difíciles, dice el Señor, en días con muchos compromisos, donde los padres son extraídos o sacados del hogar, de la familia, unos por fuerzas del enemigo, del mal, del pecado, otros por actividades cotidianas, laborales, en el que no se administra bien el tiempo, igual se ausentan de la presencia de ellos en sus casas. En la Biblia encontramos la importancia de tener una familia bien constituida, pero la realidad nos dice que hay una cantidad de problemáticas que están a los alrededores del desarrollo de una construcción familiar. Ser consciente de eso nos va mejor que ignorar los obstáculos, que ignorar la problemática, tener conocimiento de los esfuerzos que haya que hacer, de la responsabilidad de cada uno de los padres y miembros de la familia, responsabilidad en la construcción de esa vida familiar. Y estamos diciendo esto porque es una necesidad construir, crecer en el Evangelio, construir familia en la presencia de Dios, en su misma gloria, en el camino de santidad, donde el Señor nos encuentre cuando Él venga, creciendo y conforme como Él espera encontrarnos para el día de su venida. Gloria a Dios. Demos gloria a Dios. Una de las cosas que vamos a mirar es la importancia, las ventajas que tienen los miembros de una familia cuando hay uno de estos principios o valores muy sobresaliente en la vida familiar, en la armonía, como es la obediencia. Amén. La obediencia, yo la he analizado, la he visto como de dos formas en las familias cristianas. Las familias cristianas están formadas por seres humanos que hemos recibido la palabra de Dios, seres humanos común y corriente. Los cristianos somos seres humanos que hemos recibido la palabra y el Señor nos ha dado una vida espiritual. Pero como seres humanos hay un valor que aquí se ha denominado obediencia, el obedecer. Y como cristianos también tenemos ese valor de obedecerle a Dios, ¿cierto? A obedecer a su palabra. Así que obedecer a los padres, obedecer a los demás,
obedecer a la palabra de Dios, yo miro como dos tipos de obediencia. En la palabra del Señor también encontramos, a través del apóstol Pablo, en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, donde habla también que en los postreros días, de todas esas características de los hombres, su forma de ser entre ellos, habrá hombres desobedientes a los padres. Hay una desobediencia como natural y la otra desobediencia sobrenatural. Cuando estoy hablando de una desobediencia natural, quiero decir que nosotros cuando nacemos, cuando somos bebés, no nacemos obedeciendo. O sea, no nacemos con esos principios, con esos valores, entre ellos la obediencia. Ningún hijo nace obedeciendo. Los valores son aprendidos. Los valores son construidos. Se construyen en casa. Esa obediencia de que seamos hijos obedientes en nuestra vida humana, social, natural, tiene que ver mucho con la participación de los padres en la formación de los hijos. Los hijos son formados en casa y educados en los planteles, en las instituciones escolares, académicas. La formación es básica, es fundamental. Este tipo de obediencia nos produce a nosotros unas herramientas o nos da ventajas para entonces, estructurados, formados como todo ser humano, con unas características personales ideales para vivir o convivir en armonía, en familia, en comunidad, en fraternidad. La obediencia nos permite a nosotros aprender, nos permite abrir o sintonizar nuestros oídos. La obediencia es una aptitud que nos permite a nosotros vivir bien. Gloria a Dios. La obediencia nos permite construir familias. Las familias están conectadas, vinculadas por los valores. La obediencia es la fuerza o el motorcito que nos hace girar hacia el ritmo o hacia la dirección o hacia el movimiento que lleva el eje central de una familia, que es la pareja. Gloria a Dios. Los padres que no le trabajamos a la instrucción, a la formación, a la siembra, a la construcción de este valor de la obediencia, estamos poniendo en desventaja a los hijos. Recuerdo una anécdota del hermano Fernando López en una conferencia en la que participé y les escuchaba a él en su exposición decir que una vez venía un padre que traía jalonado al hijo y le decía: pastor, aquí le traigo a mi hijo que es un malcriado, es un desobediente, vengo para que ore por él. El pastor le preguntó: ¿y quién lo crió? Él dijo: yo. Bueno, arrodíllese usted para orar por él, para que el Señor le ayude a criar hijos obedientes. Los hijos, cuando nacen en su papel en blanco, en su vida tierna, tenemos toda la posibilidad o toda la capacidad para, con base a esas capacidades y la ayuda de los papás o de otras personas, podamos construir una vida agradable, una vida con cimientos o con bases o con fundamento que nos permita crecer vinculados en armonía con esos otros miembros de la familia.
Bendito sea el nombre de Jesús. Además también de esa obediencia natural, humana, que es recibida, que es dada desde el vientre, desde la cuna, en ese ambiente de la familia, en el hogar. Además de esa obediencia, hablábamos ahorita, una desobediencia sobrenatural o impulsada, gobernada, insinuada. La Biblia, como lo manifestaba el apóstol Pablo a Timoteo, que en los postreros días, la pregunta sería, ¿cómo aparecerán? ¿Qué debe suceder para que aparezcan, para que existan en los postreros días, desde la venida del Señor cuando estuvo aquí hasta estos últimos, o sea, hasta la segunda venida o su aproximación por la iglesia, donde dice que aparecerán o existirán hijos desobedientes a los padres? La desobediencia como elemento del pecado, del mal. La desobediencia como un principio de la maldad, que se revela o hace rebelde a la persona en contra de los principios de Dios, en contra de lo establecido de Dios, o sea, en contra de lo bueno. No solamente en contra de las normas, de las leyes de los papás, sino también en contra de lo establecido por Dios. Parece que hay algo que le impulsa en el corazón del ser humano a no obedecerle a Dios, a ser una persona totalmente ajena a los propósitos de Dios. Esa desobediencia, ¿con qué la podemos confrontar? ¿Cómo podemos crear un giro o producir un movimiento hacia Dios en nuestros hijos cuando en sus corazones aparecen designios o voluntades o deseos que van en contra del camino del Señor? Entonces nosotros como padres tenemos una demanda o una exigencia o una responsabilidad de hacer dos trabajos al mismo tiempo, porque es construir familias en el altar de Dios, creando las posibilidades, creando los medios o los elementos en el corazón del muchacho para que pueda ser buena persona y también pueda ser cristiano. Gloria a Dios. Son dos cosas distintas y a las dos tareas. Uno, para ayudarles a ser buenas personas, con buenos modales, con esos principios, entre ellos la obediencia. La otra tarea, ayudarles para que ellos sean cristianos, reciban el mensaje y sean hijos de Dios y permanezcan hasta que el Señor venga por su iglesia. Estas dos tareas verdaderamente nos exigen a nosotros unos principios, unas exigencias sabias, actividades llenas de sabiduría, en la que nosotros podamos intervenir, llegar hasta donde ellos, sin meternos con una de las cosas más difíciles en el ser humano, una de las capacidades que cualquiera que vaya a formarlos o a instruirlos o a ayudarles para construir en el ser humano un modelo de persona, se va a encontrar allá en la parte de su estructura, una capacidad llamada voluntad. Y si queremos desde esta otra tarea, que es la espiritual, para ayudarles a ser cristianos, a ser hijos de Dios, también nos vamos a encontrar con esa misma estructura, capacidad que le han denominado voluntad. Allí reside todo lo del ser humano. La voluntad ayuda para ser salvo o para que la persona sea condenada. La voluntad es lo que le permite al hombre encauzarse, programarse o movilizarse hacia cualquier destino. Esa capacidad yo la he simbolizado, la voluntad en el ser humano, la he comparado, ¿no?,
como el cinturón de seguridad de los carros. Ustedes, los que conducen permanentemente, saben que es necesario ponerse el cinturón de seguridad en los automóviles, en los vehículos. Y a veces a uno se le olvida. Y cuando ve las autoridades allá o ve la necesidad de usarlo, más que todo con las personas encargadas de exigir el uso de ese cinturón, uno se desespera y le manda la mano al cinturón y lo jalona. Cuando lo jalona duro, ¿qué le pasa? Se atasca, ¿cierto? Se atasca y usted en el desespero le da más duro y él más se atasca. Tiene que relajarse, soltarlo y tomarlo con toda la calma. Y ese cinturón le suelta hasta el último centímetro y lo lleva allá. Así es la voluntad del ser humano, sea un bebé o sea un viejo, quien quiera que sea. La obediencia funciona a través o con la voluntad. Nadie será obediente sin que tenga el concurso, la participación, el gusto de la voluntad. La voluntad se puede mirar de tres formas. Uno, desde nuestros deseos, que es la parte más primaria, como quien dice, lo fisiológico, lo biológico nuestro, producido por hormonas, por química, un deseo como sin forma, es como una fuerza que aparece en uno y uno se ve como empujado a hacer algo, aunque uno no sabe exactamente qué es lo que quiere hacer, aunque uno no describe, uno no ve en detalle, sino que uno se siente como movido, como impulsado. Llamémosle unos impulsos. Ese deseo está en los animales, está en los seres humanos también. Pero ya un poco más evitado ese impulso, esa fuerza hormonal o química o fisiológica, parece que le ponemos un poco más de luz para indicar hacia dónde queremos. La palabra entonces de deseo se traduce a querer, ¿verdad? A querer, yo quiero. Ya usted especifica un poco más qué es lo que quiere. Y si vamos evitando o puliendo o racionalizando ese querer, le llamamos entonces voluntad. Uno racionaliza hasta en el propio mal. O sea, trabaja, piensa hasta el propio mal, maquina hasta el propio mal. Imagínese ese impulso, ese deseo o ese querer bien pensado, bien razonado. Como le dijo un ladrón que tenía un hijo, y el hijo estaba en la tarea también de ser un buen alumno de su papá y como que no había aprendido bien la lección. Y le dijo el papá, yo necesito que usted haga las cosas bien. Si va a ser un ladrón, sea uno de los buenos. Un ladrón bueno. Bueno es que le salga bien las cosas, que no se deje pillar. Sea un buen ladrón. Esta voluntad es como el par ese que está allí, que todo mundo tiene cuando uno no quiere. Aparece el par ese allí. Y ese par se lo ponen muchas veces los hijos al papá, a la mamá, a cualquiera. Para demostrar su negación. Para exigir justicia. Como mecanismo de defensa. Eso brota solo. El problema precisamente de la voluntad es que tiene unos activadores silenciosos. Esos mecanismos de defensa se activan por cualquier procedimiento de otros en esa persona cuando se procede mal, o sea, se maltrata, cuando se procede mal que le achiquitan el espacio,
Cuando se procede mal con los hijos que se invisibilizan, porque hay hijos invisibilizados en los hogares que no son determinados. No que no le den comida, que no le den vestido, que no tenga una casa, que no tenga un Malberry de eso. No, que no tenga un espacio donde ellos puedan tener una conexión emocional, donde ellos sientan seguridad, donde sientan el afecto, donde se continúa el sentimiento de apego, de seguridad de ellos entre los hijos y los papás. Cuando eso no existe o es debilitado o se ausenta por mucho tiempo en la vida de los miembros de la familia, aparecen esos mecanismos de defensa, donde entonces el apóstol Pablo dice a los padres: no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y uno dice, pero ¿cómo lo voy a provocar a ira? Yo no hago nada indebido con ellos, siempre le doy todo, comida tienen, salud tienen. Pero qué bueno es poder ver cómo se perturba esa estructura que yo decía, que cuando uno quiere ayudar a que sean obedientes en casa y en el Señor, se va a encontrar con esa estructura que se llama ¿cómo? Voluntad. Muy bien, voluntad. ¿Cómo ayudarles? ¿Cómo llegar hasta donde ellos e inducirlos, programarlos sin perturbarle la voluntad? Es una tarea difícil. Eso es lo más difícil. Y las personas a veces no quisieran que esa estructura, que esa voluntad se perturben. Perturbar es sinónimo como ¿de qué? De embotar. Perturbar es como anestesiar, insensibilizar, molestar, acosar, asfixiar, perturbar la voluntad, porque la tarea de los papás en busca o en procura de que el hijo o los hijos sean obedientes, esa es una tarea en la que hay que, si uno la quiere revisar, revisarla tiene, o se encuentra una serie de cosas o de acontecimientos en esa relación padres e hijos. ¿Cómo construirlos en el altar de Dios? ¿Cómo crear esa ventaja? A nosotros nos conviene que sean obedientes los hijos. Desde la palabra del Señor, lo que más se busca es que los hijos sean obedientes. Es más, es un mandamiento de Dios. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. Pero antes de obedecer en el Señor, hay una obediencia construida, fundamentada en la vida humana, en la vida natural. Sin ella no será posible. La obediencia es un valor, como el respeto, como la responsabilidad, como el amar. Y la palabra del Señor dice a través del apóstol Juan: si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, el tal es mentiroso. O sea, esa es una mentira. No es posible que una persona ame a Dios y no ame a otro. Jamás. Porque para amar a Dios, primero hemos tenido que haber amado o estar amando a alguien aquí en esta tierra. O sea, que el verdadero amar a Dios se ensaya, se ejercita, se prueba o se refleja aquí como humanos. Eso quiere decir que los principios sociales, humanos o naturales, son primeros que los espirituales. Porque los espirituales van acentuados, van enganchaditos sobre la base humana. Tenemos una vasija de barro y sobre esa vasija de barro un tesoro. Deje que se quiebre la vasija.
a ver dónde queda el tesoro. ¿De qué sirve el tesoro en una vasija reventada? Primero, ya no será una vasija, ya está reventada. Dejará de ser esa persona y nosotros no podemos dejar de ser, o sea, desnaturalizarnos. Tenemos que seguir siendo lo que somos, porque en nosotros es que se construye la vida cristiana. No somos espíritus, somos espirituales, distinto. Somos humanos, y como humanos de carne y hueso, de barro, con sentimientos, sensibles, con pasiones como Elías, necesitamos entonces tener una vasija de barro o esa estructura humana, esa voluntad en condiciones para obedecer. Vamos a poner el ejemplo de una familia que tiene hijos que quizás, como en esta mañana, presentó a sus hijos en la iglesia, pero que al transcurrir del tiempo, estos hijos crecen en la iglesia y al abrir sus ojos en la adolescencia, 12, 15, 16 años, aparecen conductas extrañas en ese muchacho, en esa muchacha. Como todo padre de familia cristiano tiene que preocuparse, tiene que estremecerse y revisar a ver cómo va el proceso de formación, de ayuda espiritual. Aquí ya no vamos a hablar de una conducta desobediente de un hijo a un papá humano. Vamos a poner el ejemplo de una conducta desobediente a Dios. Porque es posible que hayan hijos obedientes, responsables, respetuosos, pero en casa, en su trabajo, en su educación, en su formación como persona, pero ante el pecado, nada. Porque esos principios allá construidos en casa no le aguantan para enfrentar, confrontar los jalonazos del pecado. ¿Cierto que no? El apóstol Pablo dice que no pueden. Y si estos hijos comienzan a mostrar conductas salidas del camino, conductas mundanas o de inconversos, ¿qué cree usted que hará el papá, la mamá? ¿No reforzará su intensidad de ayuda a su hija, a su hijo? ¿No aumentará su oración a Dios? ¿No creará las oportunidades para hablarle y persuadirle a que reflexione? ¿No agotará todos sus recursos para hablar con los directivos de los distintos comités de jóvenes, de Dorcas, de los maestros o escuela dominical? ¿No buscará a la persona de confianza para ver cómo puede reforzar el llamado de atención sin que se resienta? Sí. Un papá sabio hace eso. Un papá común y corriente cristiano hace eso. Agota todos los recursos. Pero en algunas situaciones ese uso de estos recursos pareciera que no da abasto. Porque muchas de esas intervenciones se ven los resultados a largo plazo, porque tiene que ver mucho con la voluntad de la persona que recibe la orientación. Tiene que ver mucho cómo responde la persona y qué tanto le da a Dios la oportunidad para que obre cuando alguien le ayuda. Porque ya es alguien que tiene una capacidad de decidir por sí solo. Porque es alguien que comienza a considerar los intereses del mundo y lo que el Evangelio le produce. Quizás no haya tenido un encuentro personal con Dios. Quizás esté en el proceso y nosotros ya le damos por entendido que son cristianos. Al observar esta serie de características negativas para la vida cristiana de los muchachos, los papás, como todos, caemos en un tropezadero y comenzamos a usar la fuerza. Usar la fuerza significa aumentar un poco la presión en las exigencias.
limitar un poco los espacios de libertades. Eso sale solo. Los papás sienten la necesidad de bajar un poco la mano y reducirle los beneficios. Yo no sé si usted va siguiendo, si me estoy dando a entender. Es posible que entonces los padres se vean presionados a restringirle algunos beneficios en casa. Ya la conversación, el diálogo, la comunicación no fluye de la misma manera. Ya hay una incomodidad porque los papás, además de sentirse burlados, sentir que están burlando su autoridad, también se sienten como en la desesperanza de que qué va a hacer de este muchacho, de esta muchacha en tantos días, si como va funcionando su vida se le va yendo al mundo. Aquí hay que hacer algo. Y comenzamos nosotros entonces a usar la mano humana, la fuerza. Recuerdo el pasaje de aquel padre de familia que había sembrado trigo en su campo. Pero después que pasó la noche, o mientras la noche venía, vino el enemigo y sembró cizaña. Al pasar los siervos del padre de familia por el campo sembrado, ellos notaron que además del trigo había la presencia de cizaña. Ellos dicen, pero no es posible. Es como cuando cualquiera de nosotros observamos que estos niños lo hemos visto crecer aquí en la iglesia. Algunos hasta servir y ahora se van y aparecen con conductas extrañas. Cualquier siervo hace eso, sale corriendo y habla con el padre de familia. No tiene usted hijos cristianos en su casa, Julanita, Julanito no es cristiano. Ese no es el hijo del hermano que tiene cargo en la iglesia, del que predica. Sí, el padre de familia, sí, yo sembré buena semilla en mi campo. ¿Y de dónde pues sale esa cizaña? El padre de familia sabe lo que pasa. Y él dice muy sereno, un enemigo ha hecho esto. ¿Quieres pues que vayamos nosotros y arranquemos la cizaña? ¿Qué dice el padre de familia? No, pero un no grande. No, no sea que al arrancar las cizañas, arranqué también con ella el trigo. Dejad crecer lo uno y lo otro hasta la siega. Hasta la siega quiere decir hasta que dé fruto el trigo. Hasta que haya sensación, hasta que haya una nueva vida, hasta que haya en el corazón de ellos, se fructifique, germine. Hermano, pero ¿hasta dónde, hasta cuándo vamos a soportar y a esperar semejante situación? No vamos a hacer nada. ¿Qué es lo que puede hacer un padre de familia ante esa situación? ¿Qué es no es hacer nada? ¿O qué es hacer algo? ¿Qué hizo el padre de familia? Les pregunto, ¿qué hizo el padre de familia? Ese del pasaje. ¿Por qué el padre de familia no se levantó donde estaba sentado, me imagino, en una mecedora de esa, campesina? Y los siervos que vinieron sofocados, sudados, a decirle, no sembraste tu buena semilla, aparece cizaña, eso es un problema. No, él dijo, un enemigo ha hecho eso. Entonces ellos le dicen, ¿quiere que la arranquemos? Él se incorpora y le dice, no lo hagas, deja. ¿Por qué esa tranquilidad? ¿Un padre de familia normal actúa así? Y si actuara así, ¿por qué lo haría? ¿Acaso no es preocupante conductas extrañas en los hijos? ¿Acaso a nadie lo va a sensibilizar, a mover situaciones extrañas, distintas a lo típico de la conducta de vida cristiana? ¿De dónde saca este hombre esa tranquilidad? Si esa cizaña es la naturaleza pecaminosa, esa inmundicia que está ligada en el corazón del muchacho, la maldad que está en el corazón del muchacho, que hace que su corazón sea de continuo ante al mal cuando no conocen a Dios, si es eso, ¿qué debe hacer entonces un padre de familia? Debe usar la fuerza, debe usar la presión, debe utilizar la autoridad de papá, de abuela, de abuelo, de tío, para quitar y desarraigar esa cizaña.
¿qué debe hacer? Ahora, y si usted va y arranca la cizaña, ¿qué riesgo corre? Arrancarla con las manos, desde papá, desde carácter de papá, desde carácter de mamá. ¿Qué sucede en esa estructura que se llama voluntad? Si tenemos una advertencia de parte de Dios, no lo provoquéis a ira, no lo exasperéis, ni lo desalentéis. Pero que también hay un mandamiento para los hijos que se les ha dicho: hijos, obedeced a vuestros padres. ¿Cómo se puede engranar esto? ¿Cómo participamos nosotros sin perturbar la voluntad, sino enriquecerla, sino ayudarle al muchacho y que en verdad produzca en ellos lo que nosotros esperamos que se produzca? ¿Cómo podemos construir esa familia en el altar de Dios? Sin que ellos tengan que decir: es que no puedo ser cristiano y mi papá quiere que yo sea cristiano. Yo quiero ser cristiano, pero no doy. ¿Cómo podemos ayudarles? ¿Cómo? Yo creo que es una gran pregunta, ¿cierto? Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. La preocupación de los siervos de familia, del padre de familia, era una preocupación distinta a la del padre de familia. ¿Te preocupas como los siervos o estás tranquilo como el padre de familia? ¿O el padre de familia se preocupó en un momento y ya no necesita preocuparse? ¿Ya está confiado, satisfecho de su trabajo? ¿Seguro de su trabajo? La preocupación de los siervos de familia es porque ignoran la presencia del trigo, o porque tienen más temor de lo que pueda hacer la cizaña y no le ven importancia a la presencia del trigo. ¿A qué le tememos más? ¿O en qué creemos más? ¿En lo que hace usted a través de la palabra del Señor o lo que puede hacer el mundo en la vida de un muchacho? No estamos tratando de decir que usted se cruce de brazos, porque cruzarse de brazos sería entonces un padre de familia irresponsable. Cruzarse de brazos quiere decir no sembrar trigo. Esas cizañas, si las simbolizamos como la naturaleza pecaminosa, como el apóstol Pedro lo dice en su primera carta, capítulo 3, el verso 21, dice: no quitando las inmundicias de la carne. Si eso está allí en todo ser humano y que esperamos que el Señor redima nuestros cuerpos, esperamos la redención de nuestros cuerpos, y mientras esto no haya acontecido, ¿cómo vamos a estar en esta tierra con nuestra familia? ¿Cómo podemos entonces darle seguridad a nuestros hijos? ¿Cómo podemos preservarlos, construirlos? ¿Será que es posible arrancar la cizaña? Y cuando estamos hablando la cizaña, no estamos hablando de esas reacciones o producto de la influencia del mal que está ligada en el corazón del muchacho. Porque si usted ve a su hijo que se hace el peinado así hacia arriba, como, ¿cómo se llama eso? ¿Ah? La cresta esa, ¿cierto? De Germán es el man, ese. Si usted ve que el niño hace eso, su hijo hace eso, o cualquiera de esas cosas, ¿a qué ataca usted? ¿Al hijo? ¿Al pelito que ha sido con gel paradito hacia arriba? ¿Le quita la gel? ¿O a dónde ataca usted? O sea, ¿cuál sería la participación
¿Y hacia dónde iría esa participación? Casi igual como cuando uno ve a un endemoniado y le quiere reventar la cabeza a la persona endemoniada. ¿Qué tiene que ver la cabeza del endemoniado con el demonio? ¿Y qué tal que ni siquiera esté endemoniado? ¿A qué ataca? Los siervos querían atacar a la cizaña. Jesús en una oración dijo: Señor, no te pido que los quites del mundo, te pido que los guardes del mal. ¿Podrías impedir que la cizaña, que el mal exista? No era posible impedir que las parteras fueran a donde las hebreas, pero sí fue posible que Moisés naciera antes, que ellas llegaran, que hayan miles de parteras y que vayan a todas las casas que quieran ir, pero con quien Dios tiene propósito, Dios responderá, respaldará, y la obra que ha iniciado, Él la perfeccionará. Aleluya, aleluya. Era un temor. La mamá de Moisés no sabía qué hacer. ¿Cuántos meses duró con el niño inicialmente? Escondido. ¿Cuántos meses? Y en esos 3 meses, ella estaba haciendo el trabajo que todo padre debe hacer: hablarle, enseñarle. No importa que esté en el vientre, ahora con la estimulación temprana desde allá. ¿O es que los bebés en el vientre no pueden sentir la presencia de Dios? Juan el Bautista sintió la presencia del Señor. Para el Señor no hay barriga hermética. Se mete allá la barriga. ¿Cierto? Gloria a Dios. Y le hablaba a su hijo, y le hablaba a su hijo. Me imagino que le estaba sembrando trigo en ese campo, en ese corazoncito. Y llenándolo hasta que se lo arrebataron. Le tocó soltarlo. ¿Y a dónde fue a dar Moisés? A las manos de quien estaba huyendo hace mucho tiempo. Huyéndole a Faraón, a la hija del rey. ¿Y a dónde fue a dar? A las propias manos de la hija del rey. Y después que la hermanita mayor de Moisés procuró que su misma mamá le continuara, le retuviera o le continuara criando, la mamá de Moisés siguió metiéndole trigo en su corazoncito, llenándole, que eso es lo que debemos hacer nosotros, antes que se vayan de nuestro lado, antes que se vayan a la universidad, antes que se casen y formen otros hogares, que se vayan bien equipados, bien aprovisionados, bien nutridos. Y cuando nosotros tenemos satisfacción de que hayamos hecho eso, ¿cuál sería tu posición? ¿De desespero? No. ¿Acaso el trabajo en el Señor es en vano? No. El trabajo en el Señor no es en vano. ¿Acaso tú no crees lo que siembras? ¿Acaso tú no crees el uso de la palabra? Si la palabra del Señor no va al suelo, no va al vacío. O si tú hablas la palabra, ¿lo hablas de tu propia cuenta? No. El Señor dice que su palabra es enviada por Él con un fin, con un propósito. Y esa palabra llegará a su objetivo. Si Dios te abre la boca a ti para que hables la palabra, es Dios que pone la palabra y su palabra es Él mismo en el corazón del muchacho.
Esa palabra es la semilla, es la simiente que produce en el ser el querer como el hacer. La palabra querer es como deseo, es como voluntad. Nadie obedece lo que no cree. Todo el mundo obedece lo que cree. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Usted cree lo que hace, hermano? Usted vive una vida satisfecha que está sembrando la palabra, que está nutriendo, que está provisionando a sus hijos, ¿verdad? Es verdad que también nos preocupa y nos molesta la presencia de esas conductas que cuando ellos van al colegio, van a alguna parte, se vuelven amigos de otros muchachos. A uno sí le preocupa porque se les va pegando cosas, pero la preocupación nuestra no debe ser como para meter la mano de papá, la mano de mamá y restringirle por aquí, revisarle el celular a ver cuáles son los mensajes que le han mandado. No, debe ser revisar ese trabajo espiritual, la siembra de la palabra. Y si nosotros hemos sembrado y estamos sembrando la palabra, siga tranquilo, meciéndose en esa mecedora. Yo sé que lo que he sembrado es palabra de Dios. Esa palabra que le produjo a usted el deseo de ser cristiano, de quedarse aquí en el Evangelio, de agradarle al Señor y no seguir en el mundo. Lo que le produjo a usted de la noche a la mañana, el deseo de servirle a Dios, en ellos también se producirá eso. Porque es con la palabra del Señor, es con su palabra. Por la palabra somos limpios, por la palabra somos libres. Esa palabra necesita estar en nuestros corazones abundantemente para que cuando nuestros hijos vengan de allá, de la universidad, del colegio, de la calle, deseoso de oír una palabra, palabra que llegue al corazón de ellos, palabra que les fortalezca, que lo oriente. Yo no sé cómo necesitan esa palabra, pero ellos vendrán esperanzados que haya una mamá cargada, aprovisionada, que haya un papá con las manos llenas de esas provisiones del cielo para darles a ellos y darles a ellos, porque pronto o en algún momento ya no los tendrás, no estarán cerca de ti, crecerán y estarán en otro lugar. Y sabe lo bonito que la Biblia dice que Moisés, cuando ya creció, él se mantuvo como viendo al invisible. Y uno dice, ¿cómo es posible que un muchacho quiera a un vestido de egipcio, entrenado en las artes marciales y dirigiendo los ejércitos de Egipto? Un muchacho de esto con todas las riquezas y todos los placeres que había en ese momento. ¿Cómo es posible que escoja ser maltratado antes que gozar de los deleites temporales del mundo? ¿Qué es lo que hará que un joven prefiera estar aquí, adorando al Señor, sirviéndole a Él, entregando su vida al Señor? ¿Qué será lo que producirá eso en el corazón de un joven, de una muchacha con tantas cosas que hay en el mundo y con tanta competencia? Pero si hemos decidido quedarnos aquí, ¿qué será lo que habrá sucedido? ¿No es la palabra? Es la palabra, ella es la que produce en nosotros el querer como el hacer. Ella es la que nos mantiene aquí. Aleluya. Yo quiero dejar aquí en esta mañana, pero me gustaría que hagamos una oración. Vamos a decirle al Señor algo importante, importante para nuestra familia. No sé si es un compromiso de algún papá, de alguna mamá, que de pronto siente que no está invirtiendo bien el tiempo y que necesita girar un poco de su tiempo hacia la siembra de la palabra. Mire, si usted está actuando muy fuerte y está generando, está perturbando la voluntad, y usted siente que sus hijos se están distanciando, cambie el método en el nombre de Jesús. La vida cristiana lo produce, o la produce la palabra de Dios. Nada más. Usted ayuda con la palabra. Usted ayuda con los principios. Usted ayuda a Dios porque somos colaboradores de Él. Vamos a orar. No sé si haya un papá o una mamá
que necesite que esta iglesia invoque el nombre que es sobre todo nombre. Si usted ha entendido el mensaje en esta mañana, venga, porque vamos a orar. No se quede allá. Vamos a decirle: Señor, aquí está mi corazón, llénalo. Llénalo de tu palabra. Dame palabra, palabra de sabiduría, palabra llena de poder, palabra que liberta. La palabra que debe llegar en el momento cuando debe llegar. Cuando Dios te lo indique. Cuando Dios te diga: esa hora, habla la palabra. Si es de mañana, si es de madrugada. Cuando tú dobles tus rodillas y le digas: Señor, allá va mi hija, allá está mi hijo a la distancia. Tú sabes que yo sembré tu palabra, y tu palabra que es viva, que es penetrante, que parte el espíritu, que parte el alma. Allá en los tuétanos, allá en el corazón, esa palabra yo espero ver. Yo espero ver el fruto, yo espero ver ese fruto de tu palabra en la vida de ellos. Y si no estamos invirtiendo bien el tiempo en esto, yo te invito en esta mañana, hermano, no perdamos tiempo. Ahora es el momento de actuar en el nombre de Jesús. ¿Dónde está esa mamá? ¿Dónde está esa mamá que puso a su hija a correr a la orilla del río Nilo para ver por dónde se iba esa arquilla por la corriente del río? Ella necesitaba continuar esa siembra, esa palabra del Señor en el corazón de su hijo. ¿Dónde está ese papá que necesita apoyarse en su hijo mayor, en su hija mayor, en alguien en casa para que le ayude a continuar ese trabajo tan maravilloso? Aleluya. Levanta tus manos, iglesia del Señor, alza tu voz, háblale a Él en esta mañana. No sé qué tengas que decirle. Los hijos son herencia de Jehová, le pertenecen a Él. No permitiremos que el mal los dañe. En el nombre de Jesús. Habrá palabra, sí, palabra suficiente. En los tiempos de Elí la palabra se escaseó. No había palabra con frecuencia. Y los hijos comenzaron a hacer y a deshacer. Pero hay poder en el nombre de Jesús. Que haya tiempo para hablar la palabra. Que haya palabra en tu corazón. Palabra de vida, palabra de Dios. Palabra que redarguye, palabra que consuela, palabra de lo alto. Señor Jesucristo, en esta mañana, todas estas familias en tus manos, en tu presencia estamos. Recibe el corazón de una madre, de un padre que necesita conforme a su necesidad. Dad en esta mañana, ahora, provee la palabra, provee el poder, provee, Señor Jesucristo, esas provisiones para su familia, para construir familia en tu presencia, en el nombre de Jesús. Aleluya. Que sea Cristo el primero también en mi vida, que mis proyectos por Él puedan ser. Qué palabra tan gloriosa. Aprobados. Hay trigo en esta mañana. Que lo que hable lo diga por Él. Aleluya. La gloria Oh, Dios. sea para Él y no para mí. Solo el estilo. Si hay que volver a empezar, lo hago en la roca que Oh, es Dios, oh, Dios, oh, Dios. Iglesia de Sea fundadores. Cristo el primero también en mi vida. Construyendo familias en el altar de Que Dios. tus proyectos por Él puedan ser aprobados. Que lo que hable lo diga por Él. La gloria sea para Él y no para mí. Solo el destino. Si hay que volver a empezar, lo hago en la roca que es Jesucristo. Que sea Cristo, que sea Cristo.
aprobado. Que lo que hable lo diga por él. Aleluya. La gloria sea para él y no para mí. Solo él es digno. Si hay que volver a empezar, lo hago en la roca que es Jesucristo. Amén. Amén. Él será Cristo el primero también. Que mis proyectos por él puedan ser aprobados. Deja que alguien lo diga por él. La gloria sea para él y no para mí. Solo le pido, si hay que volver a empezar, no hago el error que es Jesucristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Antes de irnos,